Chiquillos, la estrategia de muestreo. De una forma u otra, cuando nosotros empezamos a trabajar con lo que corresponde a la identificación de los distintos productos o mercancías, sustancias peligrosas, como quieran llamarlo, lo estamos haciendo, pero con el objetivo de una forma u otra, saber a qué estamos expuestos, ¿ya? O sea, hay que verlo o pensar de la siguiente manera. Distintas sustancias van a implicar distintas metodologías de evaluación, ¿ya? Recuerden que la evaluación en sí es tomar un valor de una medición y compararlo con un valor de referencia, ¿ya? En este caso, para nosotros va a ser el famoso 594. Ahora bien, independiente de aquello, es importante siempre tener un listado con todas las sustancias, ¿ya? O sea, ¿para qué? Para ir definiendo bien las distintas evaluaciones, no solamente en el contexto de hacer la evaluación, sino que es el cuándo hacer la evaluación, ya que ese es como el enroque que uno tiene que ir tomando en consideración, ¿ya? El 594 en ese aspecto te dice, te versa algo bien concreto, ya para que también lo pongo todo un poquito en cuenta. Déjenme una papelita. Y por ejemplo, miren, acá tengo algo de referencia del 594, es el artículo 113, ¿ya? Y si tenemos estos agentes químicos, te va a decir cuándo tú tienes que hacer el muestreo, o en este caso la toma biológica, o la toma de la muestra biológica, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, arsénico, después del segundo día de la jornada semanal y a partir del mediodía del tercer día de exposición. O sea, ya nosotros vamos a darnos cuenta que el mismo 594 me va a definir claramente cuándo hacer la medición. Pero ojo, es por agente. ¿Ya? O sea, no voy a decir que todos los agentes los vamos a medir igual. No. Hay que entender también algo. Cuando una sustancia ingresa, tenemos el órgano blanco, ya que en el fondo es donde la sustancia va a alojarse o va a generar un efecto, ¿ya? Las sustancias son diferentes, no todas van a funcionar sobre el mismo órgano, ¿ya? Por eso que también vamos a tener diferencias en cuanto a cuándo hacer la medición, uno, y lo otro importante es ver bien o entender algo con los metabolitos, ya que eso lo vamos a conversar un poco más adelante, ya cuando estemos en la segunda parte de la unidad, pero para que también tomemos en consideración. Entonces, siempre el identificar va a ser mis factores de riesgo o mis peligros y definir claramente las cualidades y todo lo que yo hago. Desde el punto de vista higiene industrial, énfasis muy grande en todos los productos y sustancias que utilizamos, para ir teniéndolo en cuenta. Ahora, cuando vamos a empezar a hacer ya a definir estrategias de muestreo, hay que entender eso. Primero, que no todos van a medirse igual. ¿Ya? Eso es un tema. Tema 1. Tema 2, ¿dónde voy a hacer la medición? ¿Ya? Por lo general, nunca hay que olvidarse que la medición en higiene industrial va a ser siempre en dos ámbitos. Un ámbito en el ambiente y otro ámbito en el trabajador. O sea, la evaluación higiénica tiene dos partes. Ambiente, trabajador. ¿Ya? Para ir viendo aquello. Por lógica, el trabajador ya sabemos que va a tener que hacer un examen de sangre, un examen de orina. Y eso bajo una frecuencia definida que por cada sustancia va a estar. Pero el tema es cómo lo hago con el ambiente de trabajo. Chiquillas, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿O qué podríamos considerar nosotros en ese contexto? ¿Puede repetir, profe, que no lo entendí muy bien? Si tengo que medir un agente en el ambiente de trabajo para hacer una parte de la evaluación higiénica, ¿dónde mido? ¿En el trabajador o no? Ya, esa es una parte. O sea, en el trabajador ya es para ver qué pasa con él. Pero, ¿y cómo lo hago en el ambiente de trabajo? ¿La puede poner cerca de donde está el químico encerrado o algo así? Ya, eso es lo importante. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una cosa, no sabían porque mis habilidades para el dibujo no son tan buenas. Le aviso de inmediato. Es un trabajo con figuritas. No le permití con aquello. Pero bien, si hacemos algo más sencillo,
Vamos a hacer que esta es la persona, ¿ya? Y vamos a colocar un par de cositas más para empezar como a ver ya varias cosas. ¿Ya? Si, por ejemplo, acá tengo una gente, vamos a empezar a colocarles nombres a estas cositas para empezar a... Acá tengo a gente físico. Primera pregunta. Tengo un lugar de trabajo, como el que tenemos acá tengo una persona, y tengo un agente físico y un agente químico. La primera pregunta, ya, ¿dónde mido? Ya, primero partamos con la persona. ¿Dónde mido cuando tengo una persona en sí? O sobre la En la persona. persona, pues se acerca a la persona. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si es para un agente químico como polvo, un polvo, que puede ser, por ejemplo, algún contenido de sílice, se mide en la persona. O sea, a la persona se le coloca un aparato en la sección de acá que es como una mini aspiradora y que empieza a captar todo el polvo con un filtro y después ese filtro se trabaja de una forma u otra. Ah, entonces puedo hacer una evaluación directamente en la persona para ver cuánto es lo que ella puede respirar. Uno. Pero hay otros exámenes que tenemos que hacer o una toma de sangre, o una toma de orina, o una radiografía. ¿Ya? O sea, hay que hacer la diferencia bien, si va a ser algún examen clínico o, en su efecto, ver algo específicamente en la persona. ¿Ya? Ahora, eso de una forma lo podemos llamar como una dosis. ¿Ya? Y para eso vamos a trabajar, por ejemplo, con dosímetros. ¿Ya? Hay para ruido y para polvo. ¿Ya? O sea, para más o menos ver cuánto es lo que cabe o lo que entra a la persona. Eso es como lo más referencial, ¿ya? Ahora, ya tenemos algo con la persona. Por ejemplo, este agente físico es ruido. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Dónde coloco el equipo medidor En de la ruido? persona, ¿O lo más cerca de ella? sí. Ya. Aquí hay que hacer la diferencia. Para ruido también tengo un dosímetro, que es una especie de micrófono que se coloca cerca de la cabeza, más o menos como esta altura, ¿ya? Y que la persona se va moviendo y va captando todos los ruidos que ella va... eh, para poder ir haciendo esa referencia. O sea, ahí vamos a empezar a verlo así. Ya con el equipo de que la persona va escuchando. Pero yo necesito ver cómo está acá el ambiente de trabajo. O sea, qué es lo que tengo yo en este lugar. Lo más probable es que acá tengamos desarrollando varias tareas. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Dónde coloco el equipo para poder medir en el ambiente de trabajo? Cerca de la fuente está generando eso, ¿o no? Ya, aquí vamos a tener que hacer la diferencia. Si es ruido y yo coloco el, el, el lugar acá mismo, ¿ya? Voy a estar midiendo prácticamente directamente en la fuente. Y ahí vamos quizás a poder incurrir en algún error. O sea, el equipo, ya, nosotros sabemos que cuando el decibel es lo que me está midiendo, y el A es el audible por la persona, pero el C es el que utilizo para poder medir en equipos. Y esto se hace directamente en el equipo, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal es colocarlo en un punto tal en donde los trabajadores estén realizando su labor. Por lógica, ese es el más o menos por el sector de acá. Con el agente químico es algo muy similar, pero aquí partimos como con el pero. Va a depender del agente químico. ¿Ya? Eso no tiene lugar a dudas. ¿Ya?
Ahora, yo sé que el agente químico, esta va a ser la fuente, y va a tener toda una vía o trayectoria para poder llegar al trabajador. Por lógica, si uno coloca el equipo para poder medir el agente químico, por ejemplo, no sé, un detector de gases para poder medir, por ejemplo, no sé, monóxido de carbono, CO, lo coloco por acá, en la proximidad donde están haciendo los trabajos, ¿ya? Hay que ser bien concreto con eso. Si yo quiero medir directamente en el agente o en la fuente, es para establecer cuánto es lo que va a generar acá, cuánto es lo que genera acá. Y el equipo va a tener que tener calibraciones específicas para aquello. Pero yo lo que busco es estar midiendo en el ambiente de trabajo. ¿Ya? Por eso uno tiene que seleccionar un punto donde estén los trabajadores. Ahora, si yo quiero medir directamente en el trabajador, eso viene asociado a algún cálculo de una dosis. ¿Ya? O en el fondo, decir, ok, ese trabajador está captando esto de ruido, o está respirando esta cantidad de polvo. ¿Ya? Chicas, ¿eso se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Para poder también tomarlo en consideración. Entonces, viene primero que todo la clasificación general de los equipos de muestreo, método de muestreo de referencia, tipo de muestreo y personas objeto de medición o muestreo. ¿Ya? O sea, si tengo una empresa, por ejemplo, y quiero medir un agente químico, ¿voy a medir, por ejemplo, al personal administrativo o directamente a los trabajadores? A los trabajadores Ya. o a las personas que estén cerca del químico. O lo que están expuestos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Cuando nosotros empezamos a hacer o trabajar en la etapa de identificación de peligro, en la sección de acá, hay un... Chiquillas, por favor, un segundito. Miren, lo principal cuando uno hace la identificación, perdón, chiquillos, es definir, ya, para este trabajo, si por ejemplo tenemos ruido, y para este trabajo en específico, y tenemos, no sé, polvo y algún producto químico, o un gas, un vapor, es tener un listado de todo el personal expuesto. ¿Ya? O sea, siempre es importante ir manejando esas cositas. Ahora, la vuelta al 18 como un ejemplo, ¿ya? Para tener como algo un poco más concreto como para identificarlo más fácil. Pero si yo tengo, por ejemplo, no sé, imaginemos algo, una panadería, vamos a tener fabricación de pan, ¿ya? Y quizás todos los elementos para fabricar pan están en el mismo lugar. Ahí tengo agentes físicos y agentes químicos, ¿ya? Ojo, físico netamente por el calor. Calor, ruido y vibración. Y agentes químicos, lo más probable es que sea la harina o el tamaño del grano de la harina, ya que eso se puede clasificar como un agente no homogenético que puede afectar a los pulmones. En ese sentido, yo tengo que tener un listado con todos los trabajadores que desarrollan actividades en esa área. ¿Para qué? Para de esa perspectiva, ellos van a ser los candidatos a tener que también tener los distintos exámenes médicos, las distintas evaluaciones, ya para ir poder también verlo de esa perspectiva. Entonces, los productos químicos potencialmente peligrosos detectados en la etapa anterior deben ser identificados mediante mediciones o toma de muestras obtenidas en los puestos de trabajo mediante una estrategia de muestreo que garantice la representatividad de los datos obtenidos. Los aspectos fundamentales a tener en cuenta al planificar la base de las mediciones o tomas de datos son estas que tenemos acá. Ahora, lo importante es que si yo tengo una empresa y que tengo una actividad que se desarrolla una empresa, por ejemplo, de costura, o que hace ropa, fabrica ropa, y tenemos 10 puestos que hacen exactamente la misma tarea. La primera pregunta capciosa, ¿tengo que muestrear los 10 puestos, siendo que los 10 puestos son iguales, o muestreo solamente un par? Un par. Un par. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Y por qué hay que entenderlo así? Porque muchas veces el hacer mediciones implica tiempo. ¿Ya? Implica tiempo. O sea, a mí me tocó muchas veces hacerlas de ruido y también colocarle un dosímetro trabajador.
Y en ese sentido uno tiene que estar haciendo todo el día. Básicamente para ver si el trabajador se le desconecta el micrófono, por ejemplo, o el equipo se mueve, o pasa algo. Entonces, eso también requiere tiempo. Y lo más probable es que las empresas, como tienen tamaños no menores, no vamos a estar mostrando en una parte, vamos a estar mostrando en múltiples lugares. Y eso a veces requiere una cantidad de tiempo importante. Por lógica, cuando tengo esa característica específica, que tengo muchos puestos de trabajo que comparten las mismas características, no voy a estar midiendo todos, voy a estar midiendo algunos. Y en ese sentido, voy a estar trabajando con un concepto que se llama GES, Grupo de Exposición Similar. Ese concepto GES, chiquillo, lo vamos a ver se ve mucho cuando mido ruido y cuando mido, por ejemplo, sílice o algún agente químico específico, pero que esté en varios lugares de trabajo. Y ojo, que compartan características similares o lo más iguales posible. O sea, no es llegar y aplicar el concepto que es. No, eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, los equipos de muestreo de medición, como lo estamos conversando ayer, hay que preocuparse, uno, que el equipo esté con su certificado de calibración, que esté calibrado, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque si yo estoy midiendo con un equipo que no esté calibrado o no esté con su certificado de calibración, la medición se va a considerar válida. No puede dar erróneo el resultado. Ya. Javier y Daniela tienen ambas razones, no se considera válida, porque no estoy garantizando cuál es el error que tiene el equipo. O sea, cuando un equipo está calibrado, en la práctica tú garantizas que la medición que tú tienes tenga el error menor posible. Ese es el concepto, ¿ya? Por lógica, hay que entender que los distintos equipos van a tener distintos periodos de calibración. Tú le envías a una empresa, de hecho acá hay una empresa que lo hace, tú le entregas el equipo y pasan una cantidad de días, que es lo que se demora más o menos de ellos, que se tiene que enviarlos a otra ciudad, y te devuelven el equipo con un certificado de calibración, ¿ya? El certificado de calibración, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Que nos va a ser válido por un periodo de tiempo, ¿ya? Para que lo tengamos bien en cuenta. Por lo general, chiquillas, va a variar de 3 meses, 6 meses, un año. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿de qué va a depender que dure menos? Es el uso. O sea, por ejemplo, los equipos medidores de gases que uno utiliza para minería, hay veces que el uso es tan intensivo que uno tiene que estarlos mandando a revisión cada 3 meses. ¿Ya? Hay veces que por la cantidad de uso son 6 meses o quizás un año, pero eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, todo equipo, para que pueda funcionar, tiene que estar calibrado. Uno, la calibración puede ser por un sensor externo o en su efecto, el equipo puede tener una autocalibración o tener algún accesorio externo. ¿Ya? Uno. Y lo otro importante es ver cómo vamos a ir midiendo. ¿Ya? O sea, cuando uno mide ruido, es como el error que uno siempre comete al principio, la primera vez que empieza a hacer la medición, es ir y medir directo en el lugar de trabajo o directamente en la fuente. Vamos cometiendo errores. ¿Ya? Lo que es importante es cuando uno mide ruido, es darse cuenta de que la fuente del trabajador, a medida que yo voy alejando el equipo de la fuente, va a tender a bajar el nivel de ruido. Ojo, no va a ser cero nunca, pero va a ir disminuyendo. ¿Ya? ¿Por qué le explico eso? Porque muchas veces una o varias medidas de control va a ser algo bien sencillo. Alejar a la persona de la fuente. Eso es válido también muchas veces para productos químicos, ¿ya? Aunque para los productos químicos como la mejor medida de control es el tema de, ¿cómo se llama? Ventilación, ¿ya? Ventilación. Pero tengamos bien en cuenta. Ventilación, chiquillas, de aquí en adelante para ustedes, desde el punto de vista de la higiene industrial, va a ser inyección de aire limpio y extracción de aire sucio o aire con agentes contaminantes, ¿ya? ¿Eso se puede calcular? Sí, se puede calcular. Y también se puede diseñar. Son dos ámbitos muy específicos que hay que empezar a ver más adelante. Bueno, para poder conocer la concentración de un contaminante en el entorno de un trabajador,
trabajador, es necesario recurrir a determinados equipos específicos que nos permitan obtener la fiabilidad de la cantidad de sustancias que hay en el ambiente. Estos equipos se denominan equipos de muestreo o medición, y el eje industrial los clasifican en los siguientes. ¿Ya? Ahora, concentración. Recuerden que la concentración de un agente y el tiempo en el que el trabajador va a estar expuesto corresponde a la famosa dosis. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros también queremos ir viendo son las dosis. Ahora, con los equipos que yo de medición que coloco directamente en la persona, estoy calculando dosis, ¿ya? De una forma u otra. Y de hecho, dosímetro, ese es el concepto. Calcular directamente lo que llega a la persona es un parámetro, y otro parámetro es lo que está en el ambiente, ¿ya? También nos pueden pasar casos que tenemos un trabajador que se va a ir moviendo por distintos lugares o áreas de trabajo. Y podemos tener, por ejemplo, el mismo agente en distintos niveles, ¿ya? Ahí también se puede calcular la dosis, pero no necesariamente con un equipo, sino de manera manual, ¿ya? Y no es para nada complejo. Eso pasa mucho en el contexto del agente ruido, para poder también tomarlo en cuenta. Entonces, tenemos equipos de lectura directa o indicativos, ¿ya? Estos son equipos, chiquillas y caballeros, que van a funcionar, sí, pero con algún elemento accesorio, ¿ya? No sé si ustedes, por ejemplo, han visto cuando con las piscinas se les tiene que echar cierta cantidad de químicos, pero se les van colocando las tiras de papel para ver colores. ¿Han visto eso? Yo sí, profe. ¿Sí? Ya. Esos papeles son papeles indicativos o indicadores, ¿ya? ¿Qué objetivo tienen? Poder, por ejemplo, ver cuál es la acidez del agua, qué pasa, por ejemplo, con el cloro y otras cosas. Entonces, de acuerdo a esas mediciones, después tú vas calculando lo que tienes que ir agregando, ¿sí? Para poder también tomarlo en cuenta. O sea, son equipos, pero que funcionan con un accesorio o elemento externo. Bueno, se trata de dispositivos usados específicamente para contaminantes químicos, que pueden alertarnos sobre su presencia o darnos un valor aproximado de la cantidad que existe en una zona de trabajo. O sea, muchas veces puede pasar, bueno, cada vez es menos recurrente aquello, pero sí puede pasar, por ejemplo, que nos peguemos una sorpresa de que no sepamos cuáles son o cuál es el producto químico que está trabajando o que se encuentra en el lugar. Y estos elementos, en primera instancia, nos pueden permitir eso, determinar a qué estamos expuestos. No quizás directamente el nombre de la sustancia, pero sí una característica específica. Así, por ejemplo, la característica principal en la parte química es el pH. Y el pH se refiere al grado de acidez o de basicidad de una sustancia. O sea, las sustancias muy ácidas te puede caer algo en la mano y te puede corroer la mano. Y de hecho se puede ver prácticamente hasta el hueso. Una cantidad muy pequeña. Y tenemos otras sustancias que son sólidas, pero que caen en tu mano y van a tener el mismo comportamiento, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Y lo importante es que su ventaja es que son equipos baratos, ¿ya? Por ejemplo, para el tema del pH, las 100 tiras te pueden estar costando entre 8.000 y 20.000 pesos. Ya, o sea, es bastante económico. O sea, tener 100 oportunidades de poder medir algo no es caro, ¿ya? Porque eso les digo, si uno quiere, por ejemplo, medir gases, ¿ya? Ya un equipo para medir un solo gas actualmente tiene que estar costando desde los 320.000, 330.000 pesos más IVA. O sea, prácticamente de los 380, 400.000 pesos para arriba. Un gas. Los equipos multiparámetros, multigas, que ya son de 2 a 4 gases, están costando ya sobre los 800.000 pesos hacia arriba. Entonces, cuando tú haces la comparación de 800.000 pesos a 10.000 pesos, hay diferencia. También hay que entender de que no todos los agentes tienen la misma forma de medición, para poder también verlo así. Ahora, su ventaja es que son equipos baratos y muy sencillos de manejar. Los más conocidos son los tubos colorímetros o los papeles tratados, que cambian de color en la presencia de un contaminante, ¿ya? Lo bueno de estos equipos, chiquillas, es que son bien sencillos y el uso de ellos no es tan complejo. Entonces, no requiere una capacitación intensiva. ¿Ya? Requiere solamente un instructivo, por ejemplo. ¿Ya?
utilizar esto en específico es como un instructivo, netamente, ¿no? Para poder hacer como la diferencia. Por la sencillez es una actividad específica. Ahora, si vamos, por ejemplo, a utilizar esto que tenemos acá, esto ya me va a indicar algo un poco diferente. ¿Ya? Y para utilizar esto muchas veces requerimos procedimientos, ¿ya? En algunos casos puntuales. Ahora, para simplificarlo, por ejemplo, para ver bien cómo lee esto, porque estos equipos chiquillas hay que ser bien concreto. Tú el equipo lo enciendes, se autosetea o se autoconfigura, y el equipo queda automáticamente operativo. Y tú prácticamente no vas a manejar ningún valor extra, ni apretar alguna serie de botones ni nada. Va a trabajar solo. Por lo tanto, es válido, ¿ya? En este contexto, hacer un instructivo que explique qué significa cada cosa. Un instructivo de, por ejemplo, qué pasa si esta sección de acá aumenta, o esta aumenta, o esta aumenta, o esta aumenta, o disminuye, ya netamente. Ahora, un procedimiento para esto, por ejemplo, si tuviésemos que hacer la instalación y calibración, ¿ya? Me explico. Hay equipos como esto, y tú tienes que colocarlo a una altura, conectarles una manguera y un sistema que le va inyectando el aire que está en el ambiente, ¿ya? Para eso sí requerimos un procedimiento, porque hay que hacer un tema de instalación, puesta en marcha, prueba y lectura. Es algo más complejo, es una actividad concreta. Ahora, este equipo que tenemos acá, lo vamos a utilizar mucho, pero mucho, y en cantidad bien importante, en lo que respecta a faenas subterráneas, por ejemplo, ¿ya? O espacios confinados, como por ejemplo alcantarillado, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, estos equipos son multiparámetros. ¿Qué significa eso? Que acá no va a estar midiendo un solo gas, mide 4 gases. Por ejemplo, acá tenemos el monóxido de carbono, acá tenemos el H2S, o el ácido anhidro sulfídrico, que es un gas que se genera en ambientes con poco oxígeno y por descomposición de materia viva, ¿ya? O comida o alimentos, y el del Low Exposure Level, o el nivel mínimo de explosividad, ¿ya? Esto de acá existe, pero no es tan común. Sin embargo, los de acá tenemos estos tres. Ahora, el oxígeno y el monóxido no son tan amigos como uno piensa, ¿ya? O sea, vamos a tener que ver diferencias. Uno, todos necesitamos oxígeno, ¿no es cierto?, para poder respirar. Y, o sea, más que, bueno, para respirar en sí, tener aire, pero para que se pueda ejecutar o desarrollar el proceso de la respiración celular. En el fondo es todo el proceso mediante el cual la célula obtiene energía, como el famoso ATP. Bien. Ahora, el mecanismo de transporte de oxígeno por la célula es básicamente por la hemoglobina. O sea, la hemoglobina es la partícula que cuando tú respiras ingresa aire a tus pulmones, por todos los alvéolos están cubiertos con unas venitas pequeñitas, y esas venitas ingresa el aire y el aire entra a la hemoglobina. Y así la hemoglobina empieza a transportar el oxígeno por todo el cuerpo. Y también hacer el ejercicio opuesto, que en el fondo también va a eliminar ciertos productos de desecho, como por ejemplo el monóxido de carbono, ¿ya? O el CO2, mejor dicho. Eso es lo más correcto. Ahora, ¿por qué tenemos un equipo que mide CO? ¿Alguien sabe por qué el CO es tan complejo, chiquillos? ¿Se les ocurre por qué? Vamos a partir un poquito. El CO es un agente incoloro. No tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. ¿Ya? En Estados Unidos es como
es uno de los agentes químicos que más producen muertes al año. Ahora, el famoso CO, este de acá, se produce en todas las casas. El famoso calefón. ¿Por qué el calefón? No, primero que todo, ¿el calefón se puede tener dentro del baño, chicas? No, ¿no es cierto? Ya, eso tiene una respuesta. La combustión de gas licuado, ¿ya? Genera CO. Por lo tanto, si se mantiene dentro del baño y no se mantiene con una evacuación bien definida para que ese gas pueda evacuar, se va a empezar a acumular en el baño. Como no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, tú no te das cuenta que estás expuesto a ese gas. Este gas también se genera en la combustión o cuando un vehículo está utilizando combustible. Ese es el otro contexto también cuando esto empieza a funcionar. Ok. Ahora, el tema es el siguiente. Como tú no tienes nada, tú no lo reconoces, no lo ves, ni lo puedes oler, la exposición prolongada empieza a producir un efecto en la persona, que se empieza a quedar dormido, se desvanece, hasta que la persona ya pasado un tiempo, fallece. Ahora, hay que entender algo. Tengo una molécula de oxígeno y una molécula de CO. ¿Cuál entra más fácil al cuerpo? ¿Puede repetir, profe, por favor? Tengo una molécula de oxígeno y tengo una molécula de CO. ¿Cuál ingresa más rápido al cuerpo? ¿La de oxígeno? El CO, el monóxido. Y lo más triste es que el monóxido va a ingresar 220 veces más rápido al cuerpo que el mismo oxígeno. El monóxido es mucho más afín que el oxígeno con el cuerpo. Y lo complejo es que la hemoglobina ya no va a estar transportando, cuando lo tenemos en presencia, no va a estar transportando el oxígeno, va a estar transportando el monóxido de carbono, en una forma que se llama la carboexohemoglobina. Implica aquello, de que tu cuerpo no va a estar funcionando con oxígeno, va a estar funcionando con monóxido de carbono. Y las células se van a empezar a envenenar. Por lo tanto, ese sueño que da, que te saca dormido, viene también, es como uno de los efectos que produce un envenenamiento celular, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, por eso que tenemos equipos que lo están midiendo esto de manera constante, siempre van a estar midiendo, siempre, ¿ya? Porque también van a haber comportamientos, si por ejemplo este disminuye y el oxígeno baja, este va a aumentar. Ahora, ¿y por qué pasa eso? Agente asfixiante. ¿Qué significa, chiquillos? Que un agente asfixiante es el que va a desplazar al oxígeno. O sea, cuando tenemos monóxido en grandes cantidades, el famoso SO2, que es un gas que viene como de producto de desecho o un residuo gaseoso de la fundición de cobre, empieza a hacer aquello, empieza a desplazar el oxígeno. Y como lo desplaza, tú necesitas respirar, tú vas a estar respirando lo que está en el ambiente. Por lógica, si esto aumenta, este disminuye. Ahora, si yo estoy, por ejemplo, trabajando y esto me indica que estoy en un 18% y empieza a seguir bajando, automáticamente debo estar evacuando el personal. Razón motivo, porque se están con su elemento de protección personal, el mismo fabricante recomienda que el EPP no se puede utilizar en lugares que estén bajo el 18% de oxígeno. Ya, para poder también tomarlo en consideración. Ahora, vamos a tener también otros elementos a considerar, ¿ya? Si, en este caso, el H2S, el sulfídrico, bueno, hay diferencias. Hay otros equipos que en vez de tener este gas, tienen los famosos NOx, o los humos nitrosos, o humos que se generan a partir de la combustión incompleta de combustibles, ¿ya? O sea, todos los vehículos de benzina y petróleo lo van generando de una forma u otra. Ahora, si este de acá empieza a aumentar en cantidad,
el oxígeno también va a disminuir en cantidad, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. O sea, si uno aumenta, tiene que bajar el otro. Lo otro importante es que si tenemos mucha temperatura, tenemos una humedad importante también, y lo otro es poco viento o poca circulación de aire, estos de acá van a tender a bajar, y este de acá, y este de acá va a tender a aumentar, ya en cantidad. Ahora, si el equipo empieza a detectar que esto empiezan ya sobre 1, o sea, sobre 0,1, 0,2, 0,3, y este empieza a bajar o empieza a subir mucho, porque también podemos tener el caso contrario que el oxígeno aumenta, y aumenta bastante, este equipo empieza a tirarte una alarma, automáticamente, una alarma sonora y visual, y se ve, y créanme que se ve a una buena distancia. Por lo tanto, este equipo ya automáticamente te empieza a acusar que hay un problema, o hay algo raro. Ahora, este botón es el de encendido y apagado. Y en esta sección de acá tenemos nosotros los sensores del equipo. Por lógica, este equipo yo debo colocarlo donde están los trabajos y de manera tal que todos lo puedan ver, que sea visual para todos, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Y ese es el tema, ¿ya? Ahora, cuidado con este equipo, hay bastante. Primero, que en donde caiga agua, tratar de que en donde caiga tierra, no colocarlo directamente detrás de un tubo de escape o una fuente que genere gas, porque estos sensores se empiezan a freír, ¿ya? Se empiezan se fríen, no leen, van a leer cualquier cosa o se van a quemar. Y cambiar esto no es tan sencillo, para que lo tomemos en cuenta. Y lo otro, cuando este equipo no se esté utilizando, guardarlo en un lugar donde no tenga contacto con la humedad, en un lugar seco, ¿ya? Y con poca tierra. Por eso es importante tener como esos cuidaditos de detalle, ¿ya? Bueno, los LEM, o Logs Pouch Level, esos aparecen sí, pero por ejemplo, en los silos, en esos tubos grandes, donde se guarda, por ejemplo, harina, ¿ya? Harina o algún elemento. Que, bueno, cuando tengamos espacios confinados vamos a conversar un poquito de esto. En este punto no es tan relevante, ¿ya? Pero sin embargo, pueden haber incendios, por ejemplo, con elementos como harina, polvo de trigo, maíz o leche en polvo. Pueden haber incendios, ¿ya? O explosiones incluso. Bueno, acá también tenemos un equipo distinto, que es un equipo, un monogas, que mide un solo gas, ¿ya? Ahora, hay equipos también desechables, que valen como 100 lucas, duran como 6 meses, un año, está funcionando, y pasa ese tiempo, se fríe y no funciona más, ¿ya? Igual es un tema más económico, ¿ya? Para poder también tomar en cuenta. ¿Fijas, duda, consulta o algo que no se entiende? Caballero. De igual forma, esto lo vamos repasando, ¿ya? Porque me interesa que entendamos bien este equipo en sí. Este equipo es uno de los que más se utiliza, ¿ya? Y uno de los que más venden, de hecho. Bueno, está en esta marca y está en 2 marcas más, ¿ya? Por si acaso. Bueno, diferencia entre las marcas es el uso, la facilidad de uno con otro, el sistema de cargado de baterías, entre otras cosas. Para poder también tomarlo en cuenta. Y el precio. El precio, o sea, esto va a estar costando como 900, en otra marca 1.100.000 y en otra marca 1.400.000, 1.500.000. Ya, para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, suelen ser dispositivos electrónicos muy sensibles y precisos, provistos de sondas que captan y analizan determinados contaminantes, facilitando en tiempo real el tipo y cantidad exacta de contaminantes que necesitamos cuantificar. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Si yo tengo faenas donde tengo que trabajar en subterráneos, ok, va a tener que ser con esto. Si, por ejemplo, estamos trabajando en una termoeléctrica y tenemos, por ejemplo, amoníaco, ok, en vez de con esto, puede ser con amoníaco. Si estamos trabajando en una faena subterránea, tengo unos nitrosos.
¿Ok? Humos nitrosos, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Yo, de cada de estos tipos, uno puede ir comprando con los parámetros que va necesitando, ¿ya? Por si acaso. Por lo general, el CO, el LED y el oxígeno, estos tres parámetros son fijos. Y el que vamos cambiando es el que tenemos acá, que puede ser los NOx, el H2S o el NH3, por ejemplo, que es el famoso metano. ¿Ya? No, el amoníaco, NH3. Okay. Entonces, eso es lo importante, en tiempo real, ¿ya? Ahora, lo otro que también tenemos que tomar en cuenta es que estos son equipos para ir verificando medidas de control in situ durante la ejecución de los trabajos. Lo importante de esto es que muchos trabajos van a requerir que tú tengas una medición en tiempo real, ¿ya? Porque si un control falla, puede evacuar. Hay trabajos que requieren medición inicial para ver si se puede ingresar al área de trabajo, ¿ya? Y así sucesivamente, para que también lo tomemos en cuenta. Bueno, dependiendo de la sonda disponible, se pueden medir niveles de monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, o azufre, oxígeno, etcétera, entre otros, ¿ya? Para irlo viendo bien. Este de acá, el de H2S, es el que también se utiliza mucho para poder medir la presencia de ese gas en restaurantes. Más en específico, si tenemos, por ejemplo, las cámaras degrasadoras, esa cámara que se coloca en los platos de las cocinas, ¿ya? Afuera de la cocina en sí, para ir separando las grasas, ¿ya? Si tú estás lavando y tú sientes que por el desagüe sale un olor como a huevo podrido, nueces y almendras, es este gas, ¿ya? Y con este equipo tú puedes ratificarlo, que pueda pasar eso. El tema del H2S de anhídrido sulfídrico es bueno, lo hemos conversado en clase, pero fue un tema bien complejo un par de años acá en la ciudad. De hecho, había varios jardines que tuvieron ese tema, varios colegios, si mal no me equivoco, ya para ir viéndolo también. Existen varios tipos y varias marcas, ya hay incluso unos puntuales que es para poder ver temas de fugas de gas licuado, ¿ya? Para poder también verlo esa perspectiva. Bueno, equipo de toma de muestra para posterior análisis. Esto también es una diferencia. Este equipo te mide y te da un valor en el momento, ¿ya? Estos equipos, por lo menos este, no es data logger, o sea, no va a guardar la información obtenida, ¿ya? Para que nos tengamos bien claro. Bueno, cuando estemos trabajando con agentes físicos, específicamente con ruido, vamos a ver un data logger, ¿ya? Para ruido. Y vamos a ver cómo se trabajan los datos, cómo guarda todo, etc. ¿Ya? Algo bien sencillo, no es nada complejo. Ahora, también tenemos el caso de que tenemos un equipo que va a tomar una muestra y esa muestra después tiene que procesarse, ¿ya? Tiene que llevarse a un laboratorio. Y vamos a tener varios temas. Tema 1, no necesariamente el laboratorio se encuentra en Chile, ¿ya? Hasta el año pasado o antepasado, lo que era CIVIS en sí, el laboratorio certificado se encontraba en Estados Unidos. Por lógica, si se hacía la medición, ¿ya? Se tenía que mandar la muestra para allá y, ¿cómo se llama? Y procesarse, y una vez que estuviese eso, tendría los valores de referencia, o sea, los valores de la toma de muestra a Chile. O sea, no es un tema que se puede ver de un día para otro. Ruido es distinto, porque ruido, el equipo capta todo, se procesa en el mismo día y en 1 o 2 días te va a llegar la información. O incluso el mismo día, ¿ya? Pero con lo que es agentes químicos, si hay que tomar una muestra, no va a ser inmediato, ¿ya? Igual que las tomas de sangre, orina y las radiografías. Las radiografías sí puede que tenga un menor tiempo de procesamiento, pero lo que son tomas de sangre y orina, eso 24, 48, 72 horas. Eso va a depender del tipo de agente que esté pesquisando. Ahora, se trata de la combinación de una bomba que aspira una cantidad constante de aire y un dispositivo filtrante, que retiene, y es mecánico o químicamente, el contaminante que se quiera analizar. Ya que van a hacer cositas como esto de acá,
¿ya? Y cositas como esto de acá, que esto en el fondo son los filtros, ya que se van a colocar. Dejen buscar después algo para ver bien cómo funciona el equipo. Ya, no he encontrado algo bien concreto, pero vamos a buscar alguna forma. Ahora, lo importante es que se coloca una bomba de aspirado que va succionando y se coloca un filtro a la altura de acá. Entonces, esa bomba se va calibrando equivalente al volumen de aire que tú respiras. Ya, se puede calibrar ese parámetro. Ese filtro se coloca y también hay que ver bien y se ve en concreto en el tiempo de medición. Ahora, ¿qué es importante para ver eso? Cuando yo hago la famosa identificación y empiezo a ver los factores de riesgo y todo aquello, yo no solamente defino mis trabajos, sino la cantidad de veces que se hace el trabajo y lo que dura. Eso para nosotros van a ser los famosos ciclos de trabajo. Es un parámetro muy importante a trabajar y a considerar para los protocolos MinSal, por ejemplo, ya, Prexor y PMS, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, en el caso de los contaminantes químicos, el elemento filtrante puede ser mecánico. Una vez muestreado en el puesto de trabajo, se envía posteriormente al laboratorio para determinar cualitativamente y cuantitativamente su contenido. Bueno, el elemento filtrante puede ser mecánico, y eso se referencia, por ejemplo, a algo como esto. De una forma u otra, esto es un filtro mecánico, porque cuando tú respiras, todo queda acá. ¿Ya? Tenemos filtros químicos también, que los filtros químicos entra la sustancia y por una reacción química produce aire en una cantidad aspirable. ¿Ya? O sea, el filtro mecánico retiene y el filtro químico transforma con una reacción química. ¿Ya? Para poder trabajarlo aquí. Bueno, eso tenemos que igual reparar. Cuando estemos viendo protección respiratoria en control, en taller 3, vamos a trabajar bien con los colores de filtros y hacer bien la clasificación y diferencia entre los filtros mecánicos, los filtros químicos y esos elementos, ya para ir viéndolos como bien separadamente. ¿Ya? Ahora, cualitativamente y cuantitativamente, ya, acá, bueno, acá en el caso chileno, ya cuando uno empieza de una forma u otra, se hace directamente para la gente, o sea, si vamos a ver sílice, lo más probable es que el filtro que se utilice es para sílice. Ahora, puede también pasar el caso de que no tengamos la claridad bien de qué es lo que estamos midiendo. Por lo tanto, se tiene que hacer cualitativamente qué es y después eso darle un valor, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Bueno, acá tenemos nosotros los equipos de toma de muestreo, ¿ya? Esto de acá es la bomba de muestreo, que en el fondo esto se puede calibrar para que el aire que succione sea equivalente al volumen de aire inspirado por una persona. ¿Ya? Eso es lo importante. Y lo ideal es que el tiempo de medición o el tiempo que esté funcionando esta bomba. Lo importante es siempre que sea algo equivalente a la jornada de trabajo. O sea, si por ejemplo tenemos 9 horas de trabajo, por lo menos que sea el 80%, o sea, 7,2 horas, en el cual el trabajador tenga este dispositivo en su cuerpo, ¿ya? Para poder trabajar. Bueno, hay muchas veces que se coloca esto en el ambiente de trabajo y otras que se coloca en el trabajador, si yo quiero calcular la dosis de manera directa. Ahora, para el trabajador, el equipo no es tan grande, o sea, es como la bomba de succión que se coloca en un cinturón, es como el teléfono, como por 4, algo así más o menos. Lo importante es que el trabajador tiene el dispositivo en su cuerpo, pero él no lo siente. Ya al pasar una media hora, se olvida. Y ya no tenemos, el trabajador se olvida de aquello. Ahora, ¿cuándo podemos tener como un fallo en las muestras? Bueno, si primero que todo coloco mal los filtros o estoy utilizando el filtro inadecuado. Eso es lo primero, ¿ya? Lo otro importante es cuando se hacen modificaciones en el lugar de trabajo. Me explico. Si yo sé que un lugar está con una cantidad de polvo importante
y justo el día de las mediciones paran todas las máquinas y limpian todo. ¿Esa medición va a ser representativa? ¿Puedes repetir, profe, por favor? Ya, mira, yo quiero medir un contaminante, ¿ya? Pero, ¿qué hago yo? ¿Es recomendable medir con las condiciones reales o tengo que limpiar todo el lugar para medir? Con las reales. Ya. Eso es importante, porque lo que hacen muchas veces, algunos lugares, como que bajan los ritmos, limpian todo, entonces se va a medir y, oye, no tenéis nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo importante siempre es que cuando vamos a realizar las mediciones, lo ideal es que se mida en las condiciones lo más reales posible. O sea, con los equipos funcionando y todo lo más normal, ¿ya? Para tomarlo en cuenta, porque en el fondo vamos a estarnos saboteando nosotros mismos. Entonces, ese es el fallo que muchas veces se origina en este tema, que las mediciones que se empiezan a realizar o se empiezan a hacer tienen esa componente, que no se toman las condiciones como muy reales, ¿ya? Para el caso. No estamos nosotros mismos, ¿cómo decirlo sin que suene feo? No estamos nosotros mismos pisando la cola, ¿ya? Para poder ver bien. Ahora, lo otro tema importante es, si hacemos mal la etapa de identificación, quizás vamos a estar reconociendo el agente y vamos a estar midiendo en cualquier lado. ¿Ya? Por eso es importante como decir, ah, ok, esta es mi empresa, estos son los lugares que tengo la presencia de la gente y empecemos a medir. ¿Ya? Bueno, con agentes químicos, por lo general se va a hacer la medición directa. ¿Ya? Pero con agentes físicos, específicamente con ruido, como otras cositas previas, como los famosos screening, o como empezar a ver si realmente el agente está presente, ¿ya? Para ver también cómo ver bien el tema de la medición. Bueno, también tenemos los equipos de muestreo pasivo, ¿ya? Para verlo de una forma útil. A ver, este de acá también se puede considerar pasivo, en el sentido de que está y tú no le inyectas aire de manera directa. Bueno, estos equipos vienen también con los accesorios para transformarlo en activo, ya que en el fondo, si tú le inyectas directamente aire. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si lo colocas así, no tienes que estar preocupado del equipo que le inyecta el aire, ¿ya? Por eso, de una forma u otra, esto también se van a conocer como pasivos. En el fondo, el aire que está circulando va a ir pasando por los filtros, como hecho por los sensores. ¿Ya? Para poder también verlo de esa forma. Bueno, algunos contaminantes químicos pueden mostrarse por proceso de difusión, en un medio de retención adecuado sin necesidad de forzar el paso de aire provocado por una bomba de aspiración. Por eso se denomina el sistema pasivo de muestreo. La bomba de aspiración, chiquilla y caballero, tiende a emular lo más parecido a la respiración humana, por lo que es la inspiración. ¿Ya? Ahora, el dispositivo pasivo, una vez muestrado, debe ser también analizado por un laboratorio para obtener la cantidad de contaminantes presentes, ¿ya? Hay contaminantes chicos que van a ir pariendo uno a otro. O sea, a mí siempre me preocupan mucho los gases. Eso es como los amoníacos, los sulfídicos, los mononitrosos, etc. Porque esos tienen componentes bien puntuales y bien específicos que producen daño en el corto y en el mediano plazo, ¿ya? Hay otro humo que es bien complejo, que son los famosos humos metálicos. Ya que los humos metálicos es algo muy presente en las labores de soldadura. ¿Ya? En esas labores de soldadura vamos a encontrar siempre los famosos humos metálicos. Ahora, los humos, también, como si no se recuerda un poco, en Ingeniería Industrial 1, cuando estamos empezando la introducción con agentes químicos, cuando estamos viendo, por ejemplo, la clasificación de los agentes, ¿ya? Para que también lo veamos, porque esa clasificación es bien importante, pero desde la perspectiva de la selección de los elementos de protección personal, o mejor dicho, la selección de los filtros, ¿ya? Para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. Ahora, los métodos de muestreo de referencia. Siempre cuando uno va a muestrear, va a tomar la muestra de algún agente químico o físico, ya que esto es como transversal para esos dos agentes.
hay que hacerlo bajo un procedimiento normalizado o un procedimiento estructurado. ¿Qué implica eso? Que la medición de ruido, por ejemplo, en agente químico, se haga bajo un procedimiento claro y establecido. ¿Con qué objetivo? Con que el objetivo de la muestra tomada no tenga alguna variación o algún tratamiento que no corresponda. Eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta. Cosa de que la metodología que utilicemos nosotros, por ejemplo, para mi ruido acá, sea la misma que en Santiago, que en Arica, que en cualquier ciudad de Chile o del mundo. ¿Ya? Que en el fondo ese proceso sea el mismo. Ahora, se trata de procedimientos normalizados que permiten al experto seguir un patrón para realizar los muestreos o las mediciones. Y que, entre otros datos interesantes, le indican el tipo de equipo utilizar, el filtro de retención más indicado para cada contaminante y el volumen de aire a muestrear, o el sistema que debe usar para realizar dichas muestras. O sea, que indica todo, desde el tipo de equipo hasta cómo se debe después manejar la muestra. ¿Ya? Eso es lo importante. Ahora, vamos a tener procedimientos bien normalizados para elementos puntuales y específicos. O sea, los ciertos ácidos, ciertos gases, ciertos polvos tienen que tener esta metodología. Ahora, lo que a nosotros sí nos interesa es cómo aportar para que la medición que nos realicen sea la adecuada. Eso es importante considerar. Y cómo podemos aportar nosotros es haciendo la identificación cualitativa y la identificación de peligro y los factores de riesgo lo más sincero y completo posible. No ocultar nada, sino oculta información. La medición y el tratamiento de los datos va a ser la inadecuada, no va a ser la correcta. Y ese es el tema que nosotros debemos siempre empezar a evitar, ¿ya? Para que también lo consideremos. Ahora, los tipos de muestreo. Vamos a tener de larga duración, de corta duración, personales y ambientales, ¿ya? Lo bueno de esto es que la normativa nuestra nos va a definir para varios parámetros, ¿ya? Es como cuando uno trabaja con los LPP, los LP, los LPT, los famosos límites ponderados, y te dice que el valor es obtenido para muestras en valor de 8 horas de muestreo, 15 minutos o una muestra concreta, ¿ya? Que dura menos incluso un segundo, para ir también tomándolo en cuenta. Ya, chiquillos, vamos a dejar de compartir y dejar de grabar.